La región del Sahel, en África, era el lugar con mayor actividad mala del planeta. Los gobiernos lo llamaban la zona muerta. En medio de aquel territorio desolado, se encontraba una base secreta, custodiada por varios hombres armados. Pero de pronto, una figura salió de las sombras, era el Rey Lobo. Los guardias ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. En apenas unos segundos, todos cayeron al suelo. A su lado, otro sujeto observó los alrededores con el ceño fruncido. Líder, algo no cuadra, dijo en voz baja. ¿Cómo es posible que solo hubiera 2 guardias en todo el camino? El Rey Lobo entrecerró los ojos. Tienes razón, mantente alerta. El dispositivo de rastreo mostraba que el objetivo estaba justo adelante. Ambos avanzaron por el pasillo hasta llegar frente a una enorme puerta metálica. El Rey Lobo la abrió. Dentro de la habitación no había soldados, armas ni rehenes, solo una caja negra colocada en el centro. El Rey Lobo dio un paso al frente y revisó rápidamente el contenido. Entonces, su rostro perdió el color. Es una trampa. En la pantalla apareció una cuenta regresiva. Él reaccionó al instante. Lobo rojo, corre. Ambos salieron disparados hacia la salida, pero después de unos metros, Lobo rojo se detuvo de golpe. ¿Qué haces?, rugió el Rey Lobo. Lobo rojo respiró con dificultad. Si los dos seguimos corriendo, ninguno saldrá vivo. El Rey Lobo apretó los dientes. Deja de decir tonterías y sígueme, pero Lobo rojo simplemente sonrió. Luego cerró la puerta metálica detrás de él. Lárgate, líder. 3, 2, 1. Una explosión aterradora devoró toda la base. Las llamas iluminaron el cielo nocturno mientras los escombros salían disparados en todas direcciones. Poco después, la noticia recorrió el mundo entero. El Rey Lobo, líder de la organización Lobo, había muerto durante una misión secreta en un pequeño país africano. La información provocó una conmoción total. Nadie podía creerlo. Después de todo, él era una existencia legendaria dentro del mundo de los mercenarios, un asesino de rango S, el soberano absoluto del inframundo, un hombre que había sobrevivido incontables guerras y misiones imposibles. Entonces, ¿cómo podía haber muerto en una operación como esa? La noticia desató el caos en la organización Lobo. Jiang Hao era el Rey Lobo, un hombre conocido como la leyenda invencible en el mundo de los asesinos. Sin embargo, había caído en una emboscada, y para salvarlo, su compañero sacrificó la vida. Tras aquella batalla, quedó gravemente herido, pero mientras su cuerpo se recuperaba, sus meridianos comenzaron a reorganizarse por sí solos, desbloqueó todos sus puntos de energía y estaba a punto de llegar al legendario reino de transformación. Sin embargo, después de alcanzar semejante poder, él ya no deseaba seguir luchando. Había dejado atrás su arrogancia, ocultó sus colmillos y enterró su pasado. Vivía bajo una identidad falsa, escondido del mundo como una vieja tortuga en hibernación. Pero aún así, había una espina clavada en su corazón, una promesa que debía cumplir. Por eso emprendió un viaje hasta Bulín. Después de bajar del avión, detuvo un taxi al borde de la carretera. Lléveme a Huizantianyuan, residencia número 33. El conductor lo miró y asintió. Entendido, suba. El taxi arrancó. Mientras conducía, el hombre observó varias veces a su pasajero antes de hablar. Por tu acento, parece que no eres de aquí. Él respondió con calma. No lo soy. El taxista sonrió. Entonces seguro vienes a visitar familiares en Bulín. Hao guardó silencio unos segundos. Algo así. Después de escuchar una breve historia, el conductor pareció entender su situación. Si vienes por la familia Feng, no será fácil relacionarte con ellos, comentó. Hao no mostró ninguna reacción. Poco después, el vehículo se detuvo frente a una enorme mansión. Antes de que Hao sacara dinero de su cartera, el taxista levantó la mano para detenerlo. No hace falta pagar ahora. Te esperaré aquí afuera. Hao frunció ligeramente el ceño. ¿Esperarme? El conductor sonrió con una expresión extraña. Lo entenderás en un momento. Él bajó del taxi. Apenas levantó la vista, notó que la residencia de la familia Feng estaba llena de luces y vehículos de lujo. Parecía que celebraban algún evento importante. El taxista lo miró de arriba abajo y soltó un suspiro. Hoy es un día importante para la familia Feng. Pensó, con su vestimenta, parece que vino a buscar fortuna. Si alguien como él logra cruzar esa puerta, correré desnudo alrededor de la montaña. Hao caminó hacia la residencia. Debía cumplir aquel último deseo de su padre lo antes posible, y después, necesitaba descubrir qué había ocurrido realmente aquel día. Finalmente llegó frente a la entrada principal. Los guardias de la mansión extendieron la mano para detenerlo. Señor, muestre su invitación. ¿Invitación?, preguntó Hao con calma.
Uno de los guardias lo miró con desconfianza. Si no viene al banquete, entonces díganos a qué se debe su visita. Hao guardó silencio unos segundos antes de sacar algo de entre su ropa. Era una fotografía antigua. La sostuvo frente a ellos. Busco al señor Feng Banmin, es mi tío. Luego señaló al hombre que aparecía en la imagen, el hombre de la derecha. Es mi padre. El otro guardia observó la fotografía cuidadosamente y comentó que realmente había cierto parecido entre ambos. Entonces Hao sacó una pequeña caja metálica. Cuando el tío Feng vea esto, entenderá inmediatamente quién soy. Los guardias se pusieron nerviosos al instante. El primer guardia tragó saliva antes de hablar. Por favor, espere un momento. Informaremos de inmediato al jefe de la familia. Hao asintió levemente. Está bien, ¿te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres, dale like y comenta. Mientras tanto, dentro de la mansión de la familia Feng, el enorme patio trasero estaba lleno de invitados importantes. Las copas chocaban entre risas y felicitaciones mientras la música sonaba de fondo. En el asiento principal, el viejo maestro Feng observaba a una joven con una sonrisa llena de emoción. Hace no mucho todavía eras una niña que iba a la escuela con su mochila, y ahora ya vas a comprometerte. La joven se sonrojó ligeramente. Era Feng Yun. Abuelo, no digas esas cosas, respondió avergonzada. Aunque me case, seguiré siendo parte de la familia Feng. El anciano soltó una carcajada satisfecho. En ese momento, Feng Banmin se puso de pie. Sostenía una copa de vino en la mano mientras observaba a todos los invitados presentes. Agradezco sinceramente que todos hayan venido. Este día celebramos el compromiso de mi hija, Feng Yun, con el joven maestro de la familia Wan Ximin. Brindemos todos por esta pareja, y que los negocios entre la familia Feng y Wan prosperen cada día más. Apenas terminó de hablar, los aplausos y vítores llenaron el salón. Felicidades. Es una unión perfecta. Con las familias Feng y Wan trabajando juntas, nadie podrá detenerlas en Bulin. Pero justo entonces, el primer guardia de la entrada caminó apresuradamente hacia Feng Banmin, patriarca. Necesito hablar con usted, dijo en voz baja. Feng Banmin frunció ligeramente el ceño. ¿Qué sucede? ¿Por qué tanto apuro? El guardia miró alrededor antes de acercarse a mostrar la pequeña caja metálica. Hay un joven en la entrada buscándolo. Trajo esto consigo. En el instante en que Feng Banmin vio la medalla, su expresión cambió drásticamente. ¿Alguien de la familia Jian vino aquí? La expresión de la esposa de Feng Banmin cambió al instante. ¿Qué? ¿Cómo se les ocurre aparecer justo ahora? A su lado, otra de las hijas de la familia Feng frunció el ceño al verla tan alterada. Mamá, ¿quiénes son los Jian? ¿Por qué estás tan nerviosa? La mujer respiró profundamente antes de responder en voz baja. Hace muchos años, tu padre comprometió a tu hermana mayor con el hijo de la familia Jiang. La joven abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué? Giró rápidamente hacia el viejo maestro Feng. Abuelo, ¿no estarán hablando en serio? Si ese tipo realmente es el hijo de los Jiang, entonces no puedes dejar que mi hermana se case con un desconocido. El anciano habló con tranquilidad. Basta. Primero averigüemos quién vino. Después miró a Feng Banmin. Ve tú mismo. Feng Banmin asintió. Atiendan bien a la familia Wan mientras voy a ver quién ha venido. Su esposa respondió con una expresión complicada. Entendido. Poco después, Jian Hao fue guiado al interior de la mansión. Apenas Feng Banmin lo vio, se quedó inmóvil. Sus ojos temblaron ligeramente. ¿De verdad? ¿Eres Hao? Una enorme sonrisa se dibujó en su rostro. Llevo años buscándolos desesperadamente. Jian Hao sonrió. Tío Feng, perdón por haber tardado tanto en regresar. Debí venir antes. Feng Banmin soltó una risa llena de emoción y caminó hacia él. Sin importarle nada, lo abrazó con fuerza. No te veía desde hace tantos años. Y ya te convertiste en todo un hombre. Después sostuvo sus hombros y lo observó. Su expresión se suavizó aún más. ¿Cómo está tu padre? ¿Por qué no vino contigo? Al escuchar eso, Jian Hao bajó la mirada. Mi padre falleció hace 10 años. Sus viejas heridas reaparecieron y su cuerpo no pudo resistir más. La sonrisa de Feng Banmin desapareció por completo. Su rostro palideció. Todo fue culpa mía. Bajó la cabeza. Si aquel día no hubiera intentado salvarme, él seguiría vivo. En sus ojos apareció una profunda culpa. Debiste sufrir mucho todos estos años, murmuró. Jian Hao negó con tranquilidad. Eso ya quedó atrás. Estoy aquí para cumplir el último deseo de mi padre. Antes de morir me dijo que viniera a buscarlo. Dijo que al encontrarlo, todo quedaría claro. Feng Banmin habló con calma. Entiendo lo que quería. Pero antes de que pudiera terminar la frase,
el sonido de pasos lo detuvo, se giró hacia las escaleras. ¿Qué hacen aquí? ¿Se encargaron de los Wang? Sí, respondió ella con calma, ya envié gente para acompañarlos. Feng Banmin comenzó a hablar. Hao, déjame presentarte a mi esposa. Después, hizo una señal hacia la joven que estaba detrás. Ella es Yun. ¿La recuerdas? Cuando eran niños, siempre jugaban a la casita. Jiang Hao levantó la mirada hacia la chica y sonrió. Hermana Yun, han pasado demasiados años. Cambiaste mucho, casi no pude reconocerte. Feng Yun respondió con educación. Yo tampoco recuerdo demasiado de nuestra infancia. Pero antes de que el ambiente pudiera relajarse, la hermana menor de Yun dio un paso al frente. Entonces, ¿por qué apareciste justamente hoy después de 10 años? Su mirada era claramente hostil. Será mejor que hables claro. ¿Para qué viniste realmente? Feng Aomin también intervino con una mirada despectiva. Todavía hace falta preguntarlo. Seguro viene por mi hermana, quiere aprovecharse de nuestra fortuna, pero puede dejar de soñar. Mi hermana ya está comprometida con el joven maestro Wan. Aomin, cállate. Lo reprendió Feng Banmin. Jiang Hao frunció el ceño. Tío Feng, ¿qué está pasando?, preguntó. Yo solo vine a cumplir el último deseo de mi padre. Al escuchar eso, Feng Yun también giró la mirada hacia su padre. Papá, ¿de qué están hablando? Feng Banmin guardó silencio unos segundos antes de suspirar. Finalmente habló mientras miraba a Hao. Hace muchos años, tu padre y yo acordamos un matrimonio entre ustedes dos. Las palabras cayeron como un trueno. Toda la familia quedó paralizada. Feng Banmin continuó hablando con seriedad. Ese fue el acuerdo que hice con tu padre en el pasado. Y para mí, es una promesa. Jiang Hao se quedó pensativo. Ahora entendía por qué su padre le pidió que buscara a su tío antes de morir. Pero en el fondo, no podía aceptar aquello, porque una vez que alguien entraba al mundo de las artes marciales, ya no podía vivir una vida normal, y casarse ahora solo terminaría perjudicándolos a ambos. Después de pensar unos segundos, levantó la cabeza. Si ese realmente era el último deseo de mi padre, entonces deseo cancelar este matrimonio. Feng Banmin abrió ligeramente los ojos, claramente sorprendido, pero Feng Aomin soltó una carcajada llena de desprecio. ¿Cancelar? Lo señaló directamente. ¡Qué hipócrita eres! Viniste corriendo apenas supiste que mi hermana iba a comprometerse y ahora finges desinterés. La hermana menor también cruzó los brazos con frialdad. Claro, tiene miedo de perder la oportunidad de trepar socialmente gracias a nuestra familia. Feng Aomin continuó hablando con desprecio. Un mendigo como tú, ¿qué derecho tienes de convertirte en mi cuñado? Aomin, rugió Feng Banmin. Deja de ser insolente y discúlpate ahora mismo. Pero Feng Aomin no mostró el menor miedo. Al contrario, dio otro paso al frente. ¿O qué, padre? ¿Va a golpearme por culpa de este mendigo? Si realmente piensa casar a mi hermana con alguien como él, entonces será mejor que me mate a golpes de una vez. Feng Yun se interpuso entre ambos. Sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. Papá, ¿hablas en serio? ¿De verdad planeas cancelar mi compromiso con la familia Wan para casarme con Jiang Hao? Sí. Feng Banmin miró directamente a su hija. Ese matrimonio fue acordado hace más de 20 años, y no puedo cambiarlo. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Feng Yun. ¿Entonces mi felicidad no importa? Solo porque ustedes hicieron una promesa egoísta. Tengo que aceptar todo esto. No merece ser llamado mi padre. Después de decir eso, salió corriendo de la sala. Sus hermanos la siguieron inmediatamente. Feng Banmin se giró hacia Jiang Hao. Su expresión mostraba cansancio. Hao, primero quédate aquí esta noche, date un baño y descansa un poco. Jiang Hao abrió la boca, como si quisiera rechazarlo, pero Feng Banmin levantó la mano para detenerlo. Por ahora, solo hazme caso. Encontraré una solución. Al caer la noche, Hao se encontraba sentado sobre la cama de su habitación con las piernas cruzadas. Sus ojos permanecían cerrados mientras respiraba lentamente. Cada día, a la misma hora, practicaba su técnica de respiración interna para absorber la energía del cielo y la tierra. Esto le permitía limpiar su cuerpo, fortalecer sus órganos y agudizar sus 5 sentidos. En su estado actual, ya estaba a un paso del reino de transformación. Mientras tanto, en otra habitación de la mansión de los Feng, el viejo maestro Feng observaba a su hijo con una expresión seria. ¿De verdad estás dispuesto a casar a Yun con Jiang Hao? Feng Banmin permaneció en silencio unos segundos antes de responder. Sí. La muerte de su padre ocurrió por mi culpa. Si aquel día no hubiera resultado gravemente herido para salvarme, la familia Jiang jamás habría caído en desgracia. Sin él, la familia Feng nunca habría llegado a donde está hoy.
padre, si rompo mi promesa ahora, ¿todavía podría considerarme un hombre honorable? El viejo maestro Feng soltó un largo suspiro. Si haces esto, estarás cumpliendo la promesa que hiciste en el pasado, pero será a costa de la felicidad de Jun. Feng Banmin no dudó en responder, Jun es mi hija. Estoy seguro de que algún día comprenderá las dificultades de su padre. El anciano negó con la cabeza. Ahora mismo toda Bulin sabe sobre la alianza matrimonial entre las familias Feng y Wan. Si cancelas el compromiso, la familia Wan definitivamente entrará en cólera. Feng Banmin no retrocedió. Entonces encontraré una manera de lidiar con eso. El viejo maestro Feng guardó silencio un momento. Finalmente habló. Puedo aceptar este matrimonio, pero tengo 3 condiciones. Feng Banmin preguntó con incredulidad. ¿De verdad? El anciano asintió. Primera, habrá un periodo de observación de 3 meses para evaluar su carácter y sus capacidades. Segunda, no puedes ayudarlo en nada. Tercera, deberá convertirse en un yerno residente de la familia. Feng Banmin frunció ligeramente el ceño. ¿Realmente quieres imponerle eso? ¿Acaso Hao aceptará? El viejo maestro Feng respondió con calma. La familia Feng tiene una posición importante en la ciudad de Bulin. ¿Cómo podría casar a mi nieta mayor con un muchacho pobre y sin antecedentes? Feng Banmin soltó un suspiro. Entiendo. Iré a hablar con él. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que Jian Hao había escuchado toda la conversación desde su habitación, sabía que su tío realmente se estaba esforzando por él, y no quería seguir poniéndolo en una situación difícil. Poco después, tocaron suavemente la puerta de su habitación. Hao, ¿estás despierto? Jian Hao abrió los ojos. Se levantó de la cama, tomó una camisa y se la puso rápidamente, luego abrió la puerta. Tío Feng. Feng Banmin entró, su expresión era complicada. Sobre el matrimonio entre tú y Jun, necesito decirte algo. Pero antes de que pudiera continuar, Jian Hao habló primero. Tío, no quiero ponerlo en aprietos. Aceptaré cualquier decisión que tome. Feng Banmin lo observó fijamente antes de preguntar. Entonces, ¿de verdad aceptarías convertirte en un yerno residente de la familia Feng? Jian Hao respondió sin dudar. Sí. Feng Banmin se quedó en silencio. Después bajó la cabeza. Como tío, realmente te he fallado. Jian Hao negó con la cabeza. Tío, usted es demasiado amable, ya ha hecho demasiado por mí. Feng Banmin soltó un suspiro cansado. Descansa un poco. Haré los preparativos necesarios. Luego salió de la habitación. Jian Hao lo observó desaparecer por el pasillo. En el fondo, sabía perfectamente que aceptar aquellas condiciones era humillante, pero para no seguir poniendo en aprietos a su tío, no tenía otra opción. Además, dentro de 3 meses, probablemente ya habría abandonado esta ciudad. Tiempo después, en la familia Wan, el ambiente era completamente distinto. Wang Wofeng golpeó violentamente la mesa después de escuchar la noticia. Cancelar el compromiso, su mirada era fría mientras observaba a Feng Banmin. Faltan apenas 3 días para la ceremonia oficial, ¿y ahora vienes a decirme esto? Dime que no me estás tomando el pelo. Feng Banmin respiró profundamente. Espero que el hermano Wang pueda comprender mi situación. Después de todo, esa promesa fue hecha hace muchos años, y supongo que el hermano Wang tampoco quisiera que yo fuera un hombre que traiciona su palabra, ¿verdad? Wang Wofeng soltó una risa llena de ira. Entonces prefieres humillar a mi familia. Se levantó. ¿Quieres convertirnos en el hazmerreír de toda Bulin? Feng Banmin mantuvo la calma. Las cosas ya llegaron a este punto. Para expresar mis disculpas, la familia Feng se retirará completamente del proyecto del distrito Ansin. Al escuchar eso, Wang Wofeng entrecerró los ojos. ¿Crees que mi familia es un niño de 3 años? ¿Piensas que puedes darnos una bofetada y luego calmarnos con un dulce? La familia Wang no dejará pasar este asunto. Finalmente hizo una señal con la mano. Acompañen al patriarca Feng a la salida. Claramente, la conversación había terminado. Más tarde esa noche, Jian Hao se encontraba en un pequeño café internet. La luz de la pantalla iluminaba tenuemente su rostro mientras revisaba una página clandestina del mundo de los asesinos. Allí apareció un nombre que llamó su atención, Suo Yunbai, maestro de nivel S, experto en boxeo sureño, conocido en el inframundo como el dragón errante, pero lo más sorprendente era que sobre él pesaba una orden de asesinato internacional emitida por la familia Coles. Jian Hao frunció el ceño. ¿Por qué lo persiguen? Entonces abrió el archivo completo, y pronto entendió todo. Tiempo atrás, un descendiente de la familia Coles había violado a una estudiante universitaria. No satisfecho con eso, también asesinó a toda su familia para silenciarlos. Suo Yunbai descubrió la verdad, y no pudo soportar semejante atrocidad, así que
mató personalmente al joven maestro y a más de 10 de sus guardaespaldas en Huaxia. Jian Hao observó la información en silencio. Luego una leve sonrisa apareció en su rostro, como esperaba. Odia el mal tanto como yo, realmente es digno de ser el amigo íntimo de mi maestro. Continuó navegando por la página clandestina. Entonces otra noticia apareció frente a él, tras la muerte del rey Lobo. Lobo Celestial se había convertido oficialmente en el nuevo líder de la organización Lobo. En el instante en que vio aquello, su expresión cambió. El recuerdo de su última batalla junto a su compañero inundó su mente. Apretó los dientes, porque después de su muerte, quien realmente debía asumir el mando era el número 2 de la organización, Lobo Solitario. Se quedó observando la pantalla durante varios segundos, y luego se puso de pie. Una frialdad aterradora apareció en sus ojos. Aquella misión en África definitivamente había sido una trampa. Alguien dentro de la organización la había planeado desde el principio. Apretó los puños. Lobo Rojo, descansa en paz, te juro que encontraré al traidor, y haré que pague por todo. Poco después, abandonó el café internet. La noche ya estaba bastante avanzada. Mientras caminaba por la calle, pensó que se quedaría algunos días más en Bulín. Además de investigar a la organización, también necesitaba familiarizarse con el entorno de la ciudad. Pero justo en ese momento, una camioneta frenó frente a él. Las puertas se abrieron de golpe, y dos hombres bajaron rápidamente. Uno de ellos señaló el interior del vehículo. Oye, amigo, haznos el favor de subir. Ambos sacaron sus puñales y sonrieron con malicia. El sujeto de cabello blanco se le acercó. Si te atreves a resistirte, voy a clavarte esto en el cuerpo, murmuró. Jian Hao observó a ambos. Enseguida entendió que solo eran delincuentes comunes, y como no podía revelar su identidad, decidió ver primero qué querían hacer. Por eso levantó las manos. Hermanos, tranquilos, no hace falta usar la fuerza. Los dos lo presionaron. Muévete y entra. Jian Hao subió a la camioneta. Entonces notó que dentro había una chica atada y con una mordaza en la boca. Sus ojos estaban llenos de miedo. Jian Hao miró alrededor antes de hablar. Si esto es un asalto, solo tengo 300 yuanes encima. Pueden llevárselo todo. El hombre sentado detrás de él intentó intimidarlo. Cállate, no nos arriesgamos hoy por una miseria como esa. Jian Hao frunció el ceño. Entonces, ¿por qué me atraparon? Otro de los sujetos, uno calvo, respondió con impaciencia. Deja de hablar tanto. Lo entenderás cuando lleguemos. Si todo sale bien, hasta podrías ganar mucho dinero. La camioneta aceleró y desapareció en medio de la carretera nocturna. Mientras tanto, en una enorme mansión de Bulín, el ambiente era extremadamente tenso. 4 personas estaban reunidas en el salón principal. En el asiento central se encontraba el viejo patriarca de la familia. Su expresión era sombría. De pronto, un hombre entró apresuradamente. El anciano levantó la cabeza de inmediato. Fenge, ¿descubriste quién secuestró a Yao Yao? El hombre negó con una expresión complicada. Ya moví todos mis contactos tanto en el submundo criminal como dentro de la policía, pero nadie sabe quién fue. Al escuchar eso, el padre de la chica se levantó. Su rostro estaba lleno de desesperación. El viejo patriarca respiró profundamente antes de hablar con voz grave. Debemos prepararnos para ambas situaciones, encontrar a los secuestradores lo antes posible, y comenzar a reunir el dinero del rescate. Pero apenas terminó de hablar, uno de sus hijos frunció el ceño. Papá, actualmente varios proyectos importantes de la empresa están en la fase final. No tenemos 500 millones disponibles. El viejo patriarca entrecerró los ojos. Entonces, según tú, ¿qué deberíamos hacer? El hombre dudó un momento antes de responder. Podríamos negociar con los secuestradores. Intentar reducir el rescate, al menos a 100 millones. En el instante en que dijo eso, su hermano cambió de expresión. ¿Cómo puedes decir algo tan irresponsable, hermano mayor? Su mirada estaba llena de rabia. ¿Qué pasaría si la persona secuestrada fuera tu hijo Jinfeng? ¿Acaso seguirías diciendo lo mismo? Pero su hermano mayor respondió fríamente, incluso si fuera Feng el secuestrado, yo seguiría haciendo lo mismo. Justo cuando la discusión estaba a punto de explotar, el viejo patriarca golpeó el reposabrazos de su silla. Basta, no quiero escuchar una palabra más. El dinero es algo material, puede perderse y recuperarse, pero si perdemos a una persona, ya no volverá jamás. Busquen la forma de reunir los 500 millones. Mientras tanto, en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad, la camioneta se detuvo. Jian Hao y la chica fueron bajados del vehículo. Mientras los secuestradores hablaban entre ellos, Jian Hao observó los alrededores. Entonces, el calvo arrancó la cinta de la boca de la chica. Ella comenzó a gritar desesperadamente. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme!
El sujeto de cabello blanco sonrió de forma desagradable mientras se relamía los labios. Si sigues chillando. Su mirada recorrió el cuerpo de la joven. Voy a hacerte cosas muy malas antes de matar. La chica comenzó a temblar de miedo. Con lágrimas en los ojos, retrocedió. No te acerques, si intentan tocarme. Me morderé la lengua y me suicidaré ahora mismo. Pero el hombre soltó una carcajada vulgar. Hazlo si quieres. Siendo sinceros, a los muchachos y a mí nos gustan más cuando dejan de moverse. El hombre calvo frunció el ceño con impaciencia. Deja de perder el tiempo y comienza de una vez. De acuerdo, jefe, levantó una cámara mientras sonreía. Después de todo, mi técnica para grabar videos es de primera clase. Yao Yao palideció. ¿Qué van a grabar? ¿Piensan hacer un video de mi ejecución para amenazar a mi familia y exigir el rescate? El jefe sonrió. Parece que eres bastante inteligente. Yao Yao apretó los dientes. Ustedes no son más que animales. Pero en ese instante, Jian Hao habló, miró a uno de los hombres. Oye, hermano, antes dijeron que ganaría mucho dinero después de esto. ¿Por qué ahora no quieren cumplir su palabra? El hombre soltó una carcajada burlona. Claro que la cumpliremos. Cuando mueras, quemaremos montones de billetes funerarios para ti. Comenzó a reír. Yao Yao giró hacia Jian Hao. Deja de provocarlos. Suplica por tu vida antes de que te maten. Pero Jian Hao solo levantó la mirada. El hombre frente a él sacó una daga y sonrió con crueldad. ¿No tienes miedo? Debo admitir que admiro tus agallas, así que te daré una oportunidad de decir tus últimas palabras, aunque no será gratis. Todo lo que tengas pasará a mis manos. Jian Hao soltó un pequeño suspiro. Realmente no quería recurrir a una masacre. ¿Por qué insisten tanto en buscar su propia muerte? El hombre frente a él casi no pudo contener la risa. ¿Qué clase de necio eres? Estás a las puertas de la muerte y todavía dices tonterías. Jian Hao seguía tranquilo. Todo tiene un precio, murmuró. El hombre frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Jian Hao lo miró fijamente. Serás tú quien pague por tus últimas palabras. La sonrisa del hombre volvió a aparecer. Alguien tan tonto como tú. Su voz estaba llena de desprecio. Hasta me da lástima tocarlo. Otro de los secuestradores se levantó abruptamente. Entonces déjame ese tipo a mí. Agarró un enorme machete, luego salió corriendo hacia Jian Hao. Cuando el segundo hermano se enfurece. Incluso los perros tiemblan, comentó. El machete descendió hacia su cabeza. Yao Yao cerró los ojos de inmediato, incapaz de seguir mirando, pero justo en el momento decisivo, los abrió. Jian Hao lanzó un puñetazo directo al rostro del hombre del machete. El cuerpo salió despedido antes de caer al suelo. El tipo de pelo blanco abrió los ojos con horror. ¿Cómo? El segundo hermano dejó de respirar, otro reaccionó de inmediato. Sacó una pistola mientras apretaba los dientes con rabia. Te atreviste a matar a mi hermano. Le apuntó a la cabeza. Entonces morirás aquí mismo. Pero Jian Hao simplemente esbozó una sonrisa. Dejó caer un pequeño trozo de metal al suelo, y al siguiente instante, lo pateó violentamente. El fragmento salió disparado como una bala. El hombre ni siquiera alcanzó a reaccionar. El arma salió volando de sus manos mientras el metal atravesaba su garganta. El calvo corrió hacia él junto al resto de hombres. Acaben con él ahora mismo, ordenó. Los secuestradores comenzaron a disparar, pero todo era inútil. Jian Hao se movía como una sombra entre las balas. Al siguiente instante, sus dedos atravesaron la garganta del primer hombre. Luego apareció detrás del segundo. Una palma golpeó silenciosamente su espalda. El pecho del sujeto explotó. En apenas unos segundos, todos habían muerto. Solo quedaba el calvo. Sus piernas temblaban sin control. ¿Quién eres? De repente, una voz sonó detrás de él. No eres digno de saberlo. Lo agarró de la cabeza y lo estrelló brutalmente contra el suelo. Su cuerpo dejó de moverse al instante. Después de eso, Hao sacó el poco dinero que tenían encima. Luego soltó un pequeño suspiro. Solo cobré la tarifa por sus últimas palabras. Aunque al final olvidé preguntar cuáles eran. Yao Yao seguía atada, pero habló con voz temblorosa. Oye, ¿podrías venir a desatarme? Jian Hao ni siquiera se acercó. Simplemente lanzó una daga. La cuerda se cortó. Ella levantó la cabeza apresuradamente. Gracias, dijo con sinceridad. Pero Jian Hao ya comenzaba a caminar hacia la salida. No hace falta agradecerme, solo no le digas a nadie que estuve aquí. Tiempo después, patrullas policiales y una ambulancia llegaron al lugar. El viejo patriarca también llegó. Apenas vio a su nieta, caminó hacia ella junto a su padre. Yao Yao se lanzó a sus brazos mientras lloraba desconsoladamente. Abuelo. El anciano la abrazó con fuerza, aliviado de verla viva. De pronto, un policía se acercó con papel y bolígrafo en mano. Señorita Jin, ¿qué clase de persona fue quien acabó con los secuestradores y la rescató? Yao Yao dudó unos segundos.
luego negó con la cabeza mientras seguía llorando. No pude ver bien su rostro. El policía frunció el ceño. Entonces, ¿cómo era físicamente? Yao Yao respondió inmediatamente. Era bajito, bastante gordo, y probablemente tenía más de 40 años. Luego de esto, Yao Yao finalmente regresó a casa. En la sala, el viejo patriarca la observó en silencio durante unos segundos antes de hablar. Te vi crecer desde pequeña, y soy quien mejor conoce tu carácter. Hoy le mentiste a la policía, ¿verdad? Yao Yao bajó la cabeza. En realidad sí vi el rostro de la persona que me salvó, pero él me rescató. No quería traicionarlo, siendo una malagradecida. El anciano habló con calma. Que cumplas tu promesa y seas agradecida es algo bueno. Naturalmente, sin embargo, debes entender algo. Nuestra familia Jin pertenece a un linaje prestigioso, y todavía no sabemos si ese hombre te salvó por casualidad, o si tenía otras intenciones. Yao Yao asintió. Entiendo, abuelo. El viejo patriarca suavizó ligeramente la expresión. Has pasado por un gran susto hoy. Ve a descansar. Ella respondió con un pequeño asentimiento antes de subir a su habitación. Una vez sola, se recostó sobre la puerta. ¿De verdad? ¿Quién me salvó tenía algún motivo oculto? Se preguntó. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, un hombre vestido de negro apareció frente al viejo patriarca. Apenas lo vio, el anciano habló inmediatamente. A partir de mañana, tú serás responsable de la seguridad de mi nieta. No puede volver a ocurrir un solo error. El hombre inclinó la cabeza. Entendido, señor. ¿Tiene alguna otra instrucción? El viejo patriarca guardó silencio unos segundos antes de responder. Investiga en secreto quién fue la persona que acabó con los secuestradores y salvó a Yao Yao. El hombre asintió. Sí, señor. Mientras eso ocurría, Jian Hao regresaba a gran velocidad hacia la mansión de la familia Feng. Apenas cruzó la entrada principal, notó que varios miembros de la familia estaban reunidos en la sala. Feng Gaomin lo señaló, furioso. Abuelo, ¿ves? Él ni siquiera toma en serio a nuestra familia. Apenas llegó ayer y hoy regresa tarde. Jian Hao respondió ante su acusación con una pregunta. ¿Acaso las reglas de la familia Feng establecen una hora exacta para regresar? Feng Gaomin se quedó en silencio. No supo qué responder. Antes de que pudiera seguir hablando, Feng Banmin frunció el ceño. Aomin, aunque Hao todavía no se haya casado oficialmente con tu hermana, debes llamarlo hermano mayor. ¿Cómo te atreves a ser tan maleducado? Feng Gaomin señaló a Jian Hao con desprecio. Un pobre sin educación, sin contactos y sin estatus. ¿En qué sentido alguien como tú merece convertirse en mi cuñado? Comparado con Wang Zimin, no eres más que una luciérnaga intentando competir con la luna llena. Jian Hao permaneció tranquilo. Feng Gaomin continuó hablando. ¿Acaso sabes quién es el padrino del hermano Zimin? Nada menos que el gran maestro Lei. Ahora mismo, toda Bulin se ríe de la familia Wang por culpa de este asunto. ¿De verdad crees que el maestro Lei dejará pasar algo así? Feng Banmin respondió con una mirada sombría. Según los rumores de las calles, es muy probable que intervenga. Después de decir eso, Feng Gaomin se retiró. Cuando él se fue, Feng Banmin colocó una mano sobre el hombro de Hao. No te tomes demasiado en serio las palabras de Aomin. Aunque lo que dijo sea cierto, haré todo lo posible para que no salgas lastimado. Jian Hao solo sonrió. Agradezco sus buenas intenciones, tío Feng, pero no le tengo miedo al maestro Lei. Si realmente se atreve a venir a buscarme, haré que se arrepienta. El viejo patriarca frunció el ceño. Los jóvenes deben saber cuándo avanzar y cuándo retroceder. Su tono era severo. La arrogancia puede costarte la vida, y cuando eso ocurra, no habrá espacio para arrepentimientos. Además, espero que no vuelva a repetirse lo de regresar tan tarde por las noches. Jian Hao permaneció en silencio unos segundos, y finalmente respondió, si decir la verdad es ser arrogante, entonces no tengo nada más que decir. Se dio la vuelta, iré a descansar. Después de verlo marcharse, Feng Banmin suspiró, padre, todavía es joven y orgulloso, no se lo tome tan a pecho. El viejo patriarca entrecerró los ojos. Solo espero que la llegada de este muchacho no termine trayendo la ruina a nuestra familia. A la mañana siguiente, Jian Hao llegó a un viejo barrio residencial de la ciudad. Después de observar los alrededores, confirmó algo. Aquel lugar había sido el hogar de la familia del Lobo Rojo, pero estaba vacío. Justo entonces, una señora mayor que alimentaba a su bebé lo observó antes de hablar. Joven, llegaste tarde, la familia que vivía allí se mudó hace más de un año. La expresión de Jian Hao cambió ligeramente. Luego caminó hacia ella. Disculpe, ¿sabe a dónde se mudaron? No lo sé, respondió la señora, pero hay una chica muy cercana a esa familia. Tal vez ella sí lo sepa. Lo malo es que últimamente solo regresa una vez cada 2 semanas.
Jian Hao sacó algo de dinero y se lo entregó. Si vuelve a aparecer, llámeme de inmediato. Está bien, respondió la señora, no hay problema. Él volvió la mirada hacia la antigua vivienda del Lobo Rojo. ¿Por qué una familia entera desaparecería así de repente? Una sospecha comenzó a surgir en su mente. ¿Tendrá algo que ver con aquella misión? Mientras tanto, en un lujoso departamento de Bulin, un hombre descansaba cómodamente junto a una mujer hermosa. Era Wang Zimin. Justo en ese momento, alguien golpeó la puerta. Wang Zimin frunció el ceño. ¿Quién se atreve a interrumpirme tan temprano? Se levantó molesto y abrió. Al ver al visitante, relajó la expresión. Qiangxi. Luego preguntó directamente, ¿conseguiste información sobre el tipo que te pedí investigar? Qiangxi asintió. Sí, joven maestro. Luego comenzó a hablar. El objetivo se llama Jian Hao. Abandonó la preparatoria hace años. Su padre era un antiguo compañero de armas de Feng Banmin. Después de que su padre muriera por una enfermedad, su madre desapareció y él también se perdió sin dejar rastro, según algunos rumores. Salió ilegalmente del país y trabajó durante años en el mundo clandestino, y ahora es probable que haya regresado después de enterarse del compromiso con la señorita Feng. Wang Zimin apretó los dientes. Ese sapo quiere comer carne de cisne. Qiangxi se acercó. Joven maestro, ¿por qué no me encargo discretamente de él? Puedo eliminarlo sin que nadie se dé cuenta. Wang Zimin negó con la cabeza. Primero intentaremos resolver esto por las buenas. Quiero ir a ver a Feng Yun. Tiempo después, en un elegante restaurante, Feng Yun se encontraba sentada frente a Wang Zimin, y su expresión mostraba evidente preocupación. ¿Por qué quisiste verme hoy? Lo miró fijamente. ¿Pasó algo? Wang Zimin suspiró y mostró una expresión triste. Yun, ¿de verdad piensas obedecer a tu padre y casarte con un desconocido muerto de hambre? Feng Yun bajó la mirada. El padre de Jian Hao murió salvando a mi padre. Eso es algo que nuestra familia le debe a la familia Jian. Wang Zimin se levantó de la mesa. Entonces huyamos juntos, le propuso, cuando la familia Feng ya no pueda hacer nada. Volveremos. Feng Yun habló con tristeza. No, eso solo obligaría a mi padre a cometer una injusticia. Para él, las promesas lo son todo. Si hago algo así, sería como destruirlo. Wang Zimin cambió de actitud abruptamente. ¿Y qué hay de mí? Su voz se elevó. Si la familia Feng cancela el compromiso, no me convertiré en el hazmerreír de toda Bulin. Dime, entonces, ¿quién me compensará a mí? Feng Yun se levantó. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Hermano Zimin, te pido perdón en nombre de mi padre, pero lo nuestro termina aquí, debes aceptar la realidad. Después de decir eso, se dio la vuelta y abandonó el restaurante. Wang Zimin permaneció inmóvil varios segundos. La expresión en su rostro se volvió cada vez más sombría. Finalmente sacó su teléfono. Qiangxi, su voz era fría. Ejecuta el segundo plan. Un tiempo después, al caer la noche, Jian Hao recibió una llamada. Era la señora del barrio. Joven, la chica de la que hablamos ya regresó. Jian Hao respondió inmediatamente, gracias. Iré ahora mismo. Después de colgar, bajó las escaleras de la mansión. Su tío lo vio bajar y preguntó, Hao, ¿vas a salir otra vez? Jian Hao asintió. Tengo algunos asuntos que resolver. Volveré pronto. Poco después, detuvo un taxi al borde de la calle. El conductor habló con aparente tranquilidad. Joven, ¿a dónde vamos? A la calle Puyán, respondió Hao. Perfecto, sube, le dio el visto bueno. Jian Hao abrió la puerta y entró al vehículo. Pero apenas se sentó, notó que ya había otro pasajero dentro. El taxista sonrió desde el asiento delantero. Disculpa, amigo, los negocios están difíciles últimamente, así que decidí aprovechar el viaje y llevar otro pasajero de paso. El taxi arrancó, sin embargo, mientras más avanzaban, más extraño se volvía el recorrido. La expresión de Jian Hao comenzó a cambiar. ¿A dónde piensan ir exactamente?, preguntó. El taxista respondió con calma, primero llevaremos al hombre a tu lado a su casa, aunque vive un poco apartado. A Jian Hao no le convencieron esas palabras, esto está en dirección opuesta a la calle Puyán, comentó. ¿No les parece demasiado problema hacer semejante desvío? ¿Quiénes son ustedes exactamente? El pasajero sentado a su lado sonrió, y después colocó una mano sobre su hombro. La verdad es que, nuestro jefe quiere verte. El taxista también intervino. No te preocupes tanto, hermano, ya casi llegamos. Unos minutos después, el taxi finalmente se detuvo frente a una gigantesca mansión. El taxista apagó el motor antes de girarse hacia Jian Hao. Mi jefe dijo que debes entrar solo. No te preocupes, mientras cooperes. No te harán nada. Jian Hao no respondió. Simplemente abrió la puerta y bajó del vehículo.
En la entrada de la mansión, un hombre llamado Chan ya lo esperaba. Sin decir una palabra, abrió la puerta principal. Mientras avanzaba por el pasillo, Jiang Hao entrecerró ligeramente los ojos. Veamos quién está tan desesperado por verme. Poco después, llegó al salón principal. Allí había dos hombres esperándolo. Jiang Hao los observó tranquilamente antes de preguntar: ¿quiénes son ustedes? ¿Nos conocemos? Uno de los hombres soltó una risa fría. Era Wang Zimin. Tú no nos conoces, pero nosotros sí te conocemos muy bien. Eres Jiang Hao, el supuesto prometido de Feng Yun, y el futuro yerno de la familia Feng. Se levantó del sofá. Jiang Hao entendió inmediatamente quiénes eran. Ya veo. Luego miró alrededor del lugar. Entonces habla de una vez. ¿Qué quieren exactamente para traerme a un lugar tan apartado? Wang Zimin caminó hacia él. La expresión en sus ojos era extremadamente fría. Alguien como tú no merece a Yun. Un pobre fracasado como tú jamás conseguiría esposa por sus propios méritos. Si no fuera porque el tío Feng es demasiado anticuado, jamás habrías tenido una oportunidad. Y perder frente a una basura como tú es la mayor humillación de mi vida. Finalmente se presentó: soy Wang Zimin. Jiang Hao ni siquiera cambió de expresión. Entonces, lo miró fijamente. ¿Para qué me trajeron aquí? Wang Zimin respondió con frialdad: quiero que dejes un dedo y desaparezcas de la familia Feng. Qiangxi dio un paso al frente y se colocó junto a él. Jiang Hao los observó con una mirada fría. ¿Y qué pasa si me niego? Wang Zimin soltó una carcajada mientras daba media vuelta con su copa de vino. Sabía que preferirías hacerlo por las malas. Levantó la mano. Qiangxi, enséñale quién manda aquí. Qiangxi tronó sus dedos mientras avanzaba con una sonrisa cruel. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, la puerta principal fue abierta de golpe. Un hombre salió despedido hacia el interior del salón. El hombre adoptó inmediatamente una posición de combate. Mocoso, será mejor que salgas de mi camino, de lo contrario, no seré amable, murmuró. Jiang Hao observó al recién llegado durante unos segundos. Luego preguntó con curiosidad: Su, ¿no eres el conductor y guardaespaldas de mi tío Feng? Sí, respondió Su. Mi jefe me pidió que te siguiera cuando te vio salir tan apresurado. Temía que podías estar en peligro. Chan rugió y lanzó un puñetazo directo hacia Su. Su cruzó rápidamente los brazos para bloquearlo. El impacto lo obligó a retroceder varios pasos. Su expresión cambió inmediatamente. ¡Qué fuerza! Pero antes de que pudiera reaccionar, Chan le conectó un rodillazo brutal en el estómago. Su escupió saliva mientras se desmayaba. Jiang Hao observó toda la escena en silencio. Mi tío Feng realmente envió a alguien así para ayudarme. Sacudió la cabeza. Su nivel es demasiado pobre. Qiangxi sonrió fríamente. Si eres inteligente, será mejor que salgas al patio conmigo. Jiang Hao no mostró resistencia. Simplemente caminó detrás de ellos. Una vez afuera, vio a dos hombres cavando un enorme hoyo en la tierra. Claramente, ya habían preparado su tumba, pero antes de avanzar, arrancó un trozo de madera de la puerta. El taxista soltó una carcajada. Tenías el camino al cielo abierto delante de ti, pero preferiste irrumpir en las puertas del infierno. Qiangxi habló con frialdad mientras observaba a Jiang Hao. Entonces dime, ¿vas a saltar tú solo, o tendremos que ayudarte? Jiang Hao se llevó lentamente una mano a la frente. Luego soltó un pequeño suspiro. Realmente no tenía intención de matar a nadie esta noche. ¿Por qué insisten tanto en obligarme? El taxista rugió furioso. Tu muerte está frente a ti y todavía te atreves a hablar con arrogancia. Salió corriendo directamente hacia él. Muere. Pero Jiang Hao fue más rápido. Con un simple movimiento, el trozo de madera atravesó limpiamente el cuello del hombre. El sujeto abrió los ojos con horror, intentó respirar una última vez, pero su cuerpo cayó directamente dentro del hoyo. El hombre que había viajado con él se quedó completamente enfurecido. ¿Cómo te atreves a matar a mi hermano? Apretó los dientes y atacó desde la espalda, pero Jiang Hao ni siquiera se giró por completo. Con un movimiento casual de su mano, el trozo de madera salió disparado como una bala. Atravesó instantáneamente la garganta del hombre, y el cuerpo cayó pesadamente junto al primero dentro del agujero. Qiangxi esbozó una sonrisa. No esperaba que tuvieras algunos trucos escondidos, murmuró, pero hasta aquí llegaste. Mientras hablaba, Chan ya cargaba directamente hacia Jiang Hao con una daga en mano. Es hora de que mueras, lanzó una puñalada. Pero Jiang Hao levantó una sola mano y atrapó fácilmente el arma de Chan. En el siguiente instante, sujetó directamente su rostro con la otra mano, y lo estrelló brutalmente contra el suelo. La tierra explotó, y el impacto abrió un agujero todavía más grande en el patio. Qiangxi quedó aterrorizado al ver aquella escena. Sus piernas cedieron al instante. Espera, cayó de rodillas temblando. Hermano mayor, todo esto es un malentendido.
su voz se quebraba por el miedo. Todo fue idea del joven maestro Wang. Yo solo seguía órdenes. Podemos hablarlo. No es necesario llegar tan lejos. Jiang Hao lo observó fríamente. No hace falta que haga lo mismo contigo. Luego señaló el enorme agujero detrás de él. Entra a la tumba por tu cuenta. Jiang Xi comenzó a temblar todavía más. Sabía que no tenía opción. Finalmente agarró una roca cercana. Apretó los dientes y se golpeó brutalmente el rostro, cayendo dentro del hoyo. Luego de esto, Hao volvió a cubrir la fosa, como si nada hubiera ocurrido allí. Después arrastró a su lugar, hasta que éste finalmente se despertó, abrió los ojos aturdido. Jiang Hao habló con calma. Oye, Su, ¿viniste en auto? Llévame a la calle Puyán. Su asintió. Sí, está bien, pero luego volvió en sí. ¿Qué pasó con los demás?, preguntó. Ya se fueron, respondió Hao. Su miró alrededor confundido, pero no se atrevió a preguntar más. Poco después, el vehículo llegó al barrio. Jiang Hao abrió la puerta y bajó. Antes de irse, miró a Su. Regresa directamente a casa, y no me sigas. Caminó por la calle hasta encontrar a la señora que había hablado con él antes. La mujer se levantó apenas lo vio. Joven, por fin llegaste. La chica que buscabas llegó hace bastante rato. Jiang Hao respondió con una pequeña sonrisa. Gracias por avisarme. Después de despedirse, caminó hasta una pequeña casa y golpeó suavemente la puerta. Poco después, una joven abrió, y lo miró con cautela. ¿A quién buscas? Jiang Hao observó atentamente su rostro antes de preguntar. ¿Eres San Xin? La expresión de la chica cambió instantáneamente. Te equivocas de persona. Aquí no vive nadie con ese nombre. Jiang Hao no se rindió. Soy el mejor amigo de tu hermano, comentó. Mientras hablaba, sacó un pequeño objeto de jade. Era el símbolo que representaba la amistad entre ellos. En el instante en que la chica lo vio, su expresión cambió por completo. Eso es. Sus ojos comenzaron a temblar. ¿Dónde está mi hermano?, preguntó. Jiang Hao guardó silencio unos segundos, pero al ver la reacción de la joven, decidió mentir. Tu hermano está trabajando fuera del país ahora mismo. No puede regresar por culpa del trabajo. Por eso me pidió que viniera a ver cómo estaban ustedes. Al escuchar eso, San Xin soltó un enorme suspiro de alivio. Entonces, mi hermano está bien. Hermano mayor Jiang, por favor entra. Ya fui bastante descortés contigo antes. Jiang Hao miró alrededor de la casa antes de preguntar. ¿Por qué no veo a tu hermano, San Lei? San Xin estaba a punto de responder cuando, de repente, la puerta se abrió bruscamente. Un joven entró corriendo y gritó, Sinner. Algo malo pasó. San Xin se giró de inmediato. Dongxi, cálmate primero. ¿Qué le pasó a mi hermano? Dongxi respiraba agitado. El negocio de Lei iba bastante bien, pero el dueño de otro puesto del mercado vino a buscarle problemas. Ese tipo dijo que Lei estaba acaparando demasiado mercado y le exigió pagar 100.000 yuanes, y si no pagaba, tendría que largarse del mercado. Obviamente Lei no aceptó. Terminaron peleándose. Pero ¿quién iba a pensar que detrás de ese hombre estaba Pantera Negra? En el instante en que escuchó ese nombre, el rostro de San Xin palideció. Sin perder tiempo, los tres salieron de la casa y subieron al auto de Dongxi. Durante el trayecto, San Xin comenzó a explicar. Hace 1 año y medio, mi madre enfermó gravemente. Mi hermano no tuvo otra opción que pedir dinero prestado a usureros del mercado negro, pero ellos manipularon el contrato, sin importar cuánto pagáramos. Los intereses nunca dejaban de aumentar, y el dueño de todo eso era Pantera Negra. Poco después, el vehículo finalmente llegó al lugar. Era un enorme establecimiento. Jiang Hao bajó del auto junto a los demás. Luego colocó una mano sobre el hombro de Dongxi. Quédate aquí afuera. Él se sobresaltó. ¿Qué? San Xin lo apoyó. Es muy peligroso ahí dentro. Hermano Dongxi, deberías escuchar a Jiang. Ambos caminaron hacia la entrada, dentro del establecimiento. El ambiente era extremadamente caótico. Era un sitio de apuestas clandestinas. En el centro había una enorme arena donde dos hombres peleaban brutalmente mientras la multitud gritaba emocionada. En una zona elevada, un hombre robusto observaba todo con una sonrisa satisfecha. Era Pantera Negra. A su lado se encontraba un hombre llamado Sang. Pantera Negra señaló orgullosamente hacia la arena. ¿No es impresionante el experto en karate que contraté desde Japón? Sang asintió. Ciertamente es fuerte. Justo en ese momento, uno de sus subordinados se acercó y susurró algo al oído de Pantera Negra. Jefe, la hermana de San Lei acaba de llegar. Pantera Negra habló con calma. Déjala entrar. El hombre volvió a hablar. Jefe, la chica no vino sola. Pantera Negra levantó una ceja. Ah, sí. Poco después, San Xin y Jiang Hao entraron al salón. San Xin bajó la cabeza y se inclinó respetuosamente. Jefe Pantera Negra,
El hombre la miró con frialdad. Deja de temblar de una vez, paga el dinero que deben, o le cortaré los tendones de las manos y los pies a tu hermano. El rostro de Sansin se volvió completamente pálido. Justo entonces, Jian Hao dio un paso al frente. Pantera Negra, vine a resolver el problema de la deuda, no hay necesidad de recurrir a la violencia. La simple forma en que lo llamó hizo que uno de sus hombres frunciera el ceño. Mocoso, ¿estás cansado de vivir? Lo señaló con rabia. ¿Cómo te atreves a dirigirte así a nuestro jefe? Pero Pantera Negra levantó una mano para detenerlo. Espera, luego caminó frente a él y dio una calada a su cigarrillo. Entonces dime, ¿cómo piensas resolver este asunto? Porque si no me satisfaces, tu final será muy amargo. Jian Hao respondió sin alterarse. Los préstamos usureros son ilegales. Lo que el hermano de Sansin pidió prestado no era una cantidad tan grande. Pagaré 50.000 yuanes. Y respecto a la retención ilegal de personas, si le pides disculpas a San Lei, no seguiremos con el asunto. Pantera Negra estalló en carcajadas. Tienes agallas, muchacho. Llevo 20 años en este negocio y jamás nadie se había atrevido a hablarme de esa manera. Jian Hao parecía completamente indiferente. Tengo una propuesta. Pantera Negra entrecerró los ojos. Habla, si gano una pelea, la deuda queda cancelada. Pantera Negra volvió a reír. Realmente eres arrogante. Muy bien, si ganas, no solo cancelaré la deuda, también me arrodillaré y te llamaré abuelo. Poco después, Jian Hao fue conducido al ring. Las luces iluminaron el escenario. Al otro lado ya lo esperaba el experto en karate contratado por Pantera Negra. El árbitro levantó la mano. Comiencen. Apenas terminó de hablar, el karateca cargó hacia adelante. Su puño salió disparado directamente hacia su rostro. Entre el público, Sansin cerró los ojos por reflejo. No quería ver lo que iba a pasar. Pero en el siguiente instante, Jian Hao dio un tremendo salto. El golpe pasó de largo, el karateca no pudo detener el impulso, y terminó estrellándose contra una de las esquinas del ring. El hombre rugió furiosamente. «Basura». Sus ojos estaban llenos de ira. «Te mataré». Volvió a lanzarse contra Jian Hao una vez más. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.